Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a estar desarrollando el contenido del capítulo 7, La riqueza de las naciones, y es un capítulo fundamental, a mi entender, donde el autor elabora o explica cómo funciona el sistema capitalista en su conjunto desde su perspectiva. Si te interesa la historia del pensamiento económico, suscríbete y deja un like para acompañar el canal. Gracias. Smith va a explicar lo que él entiende que son las tasas promedios o naturales de retribución, podríamos decir, a los factores. Los salarios van a tener una tasa corriente que se paga por el trabajo, los beneficios es la tasa corriente que se paga por el uso del capital y la renta es la tasa corriente que se retribuye a el uso de la tierra. La cita de Smith que podríamos decir acá y con lo que empieza el capítulo dice: en toda sociedad o comarca existe una tasa promedio o corriente de salarios y beneficios en cada uno de los empleos distintos del capital o del trabajo. Y existe también una tasa promedio de la renta. La pregunta es: ¿qué regula las tasas promedios de cada una de las retribuciones de estos factores? Smith va a definir lo que entiende por precio natural. Para Smith, el precio natural es la que retribuye la tasa natural de salario, de renta y de beneficio. Es el precio al que tiende el sistema en los casos donde, digamos, ahora veremos en un rato, no hay intervención y en el que se alcanza en un, Smith va a decir, largo plazo. Smith va a estar diferenciando este precio natural del precio de mercado que ahora voy a explicar, pero para citar, él dice: cuando el precio de una cosa no es ni más ni menos que el suficiente para pagar la renta, los salarios y los beneficios, aquella se vende por lo que se llama su precio natural. El precio de mercado es el precio efectivo al que corrientemente se venden las mercancías. Smith dice: este precio de mercado se regula por la proporción entre la cantidad llevada al mercado y la demanda que hay, o sea, por la oferta y por la demanda. Puede coincidir con el precio natural o puede ser superior o puede ser inferior a ese precio. Por ende, hasta acá lo que tenemos es precio que Smith llama natural, que es el que va a retribuir las tasas naturales de salario, beneficio y renta, y Smith reconoce que hay un precio de mercado que puede ser igual al natural, puede ser mayor al natural o puede ser menor al natural. Lo que vamos a tener que explicar ahora y lo que Smith va a explicar en el capítulo es cómo este precio de mercado puede variar, pero cómo debería tender hacia ese precio natural. ¿Cómo va a explicar Smith que se regula la tasa promedio de ganancia? Bueno, Smith lo que está pensando es que supongamos que un artículo se vende no por lo que él va a definir por lo que vale y por lo que le cuesta a la persona llevarla al mercado, y entonces el precio es menor que ese y por ende el beneficio cae. Smith lo que va a decir es: bueno, indudablemente esta persona, si esto es un movimiento de corto plazo, ¿qué quiere decir esto? Si por algún motivo el precio de este artículo cayó y por ende el beneficio momentáneamente es muy bajo, el que emplea el capital en producir este bien y en llevarlo al mercado, si entiende que esto sucede momentáneamente, no va a hacer nada. Pero si en el largo plazo constantemente el precio de mercado es inferior al precio natural y la ganancia es muy poca, este propietario del capital lo que va a determinar hacer es tomar su capital e irse a producir a otro sector de la economía. Ahora, para que se entienda esto, Smith, voy a leer una cita, dice: aun cuando el precio que le deja dicho beneficio no es siempre el más bajo al que puede vender un comerciante sus mercancías, sí es por lo menos el más bajo a que puede razonablemente entregarlas en un periodo largo, especialmente si hay perfecta libertad y se puede cambiar de negociación tan pronto como se quiera. Lo que Smith está pensando es: si estamos considerando un periodo largo, lo que va a terminar pasando es que los capitales se van a mover de una producción a otra producción y por ende las tasas de ganancia deberían tender a igualarse. Por eso hay una tasa de ganancia igual en el sistema. Y este es un supuesto muy importante porque va a estar en la obra de Adam Smith, va a estar en la obra de Ricardo, va a estar en la obra de Marx y es una consideración que se suele tener en la manera de interpretar el sistema económico. Hay una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia si se dan ciertas condiciones. Smith acá lo dice: si hay perfecta libertad y se puede cambiar de negociación como se quiera. O sea, tiene que haber lo que los economistas en el siglo XX o XXI empezaron a llamar en los libros de texto libre movilidad de capitales, ¿no? Vos tenés que poder estar produciendo algo y si por algún motivo en esa producción la ganancia cae o lo que fuese que ocurriese en ese mercado, vos podés tomar tu capital de ahí e irte a producir
otra mercancía. Entonces, Smith, ¿qué está considerando para regular la tasa promedio de ganancia? Primero, está considerando un plazo mediano largo. Dice, bueno, en el corto plazo puede haber fluctuaciones de mercados y cambios. Y lo que está diciendo es, en el largo plazo, el precio de las mercancías van a tender a igualarse en los mismos sectores, porque si supongamos que en un sector se está ganando mucha plata y el precio de mercado está muy por encima del precio natural, eso significa que los beneficios son muy altos y eso significa que en el largo plazo van a venir capitales de otros sectores a producir, van a abastecer ese producto mucho más, reduciendo el precio de mercado y acercándolo a lo que Smith entiende que es el precio natural. De nuevo, ¿cuál es el precio natural? El que regula o el que retribuye al salario, al beneficio y a la renta por sus tasas normales. Ahora, como reflexión, pensemos que lo que acá está regulando la tasa de ganancia es la competencia. Es que un montón de capitales van a estar moviéndose entre distintos sectores de producción y donde momentáneamente se registren tasas de ganancia alta, los capitales van a fluir ahí, van a generar una oferta más alta y por ende van a igualar las tasas de ganancia a nivel sistémico. De nuevo, esto es muy importante entenderlo para entender el contexto de la obra de Smith, de Ricardo y de Marx. Los tres van a estar trabajando sobre el mismo marco conceptual. Cuando Smith explica el precio de mercado, es lo que dice, bueno, lo que regula el precio de mercado es la cantidad de bienes que se lleva al mercado sobre la cantidad de personas que van a estar demandando ese bien. Y en esa idea hace una distinción que a mí me parece bastante relevante, que después creo que en algunos autores posteriores se pierde. Y en principal me interesa esta idea de demanda absoluta y demanda efectiva, la diferencia Smith en su obra. Dice, las personas que van al mercado a comprar un bien pueden denominarse compradores efectivos y su demanda, demanda efectiva, pues ha de ser suficientemente atractiva para que el artículo sea conducido al mercado. Esta demanda es diferente a la llamada demanda absoluta y Smith da este ejemplo. Un pobre, en cierto modo, desea tener un coche y desearía poseerlo. Obviamente está hablando de un coche de tiro con caballos, ¿no? Pero su demanda no es una demanda efectiva, pues el artículo no podrá ser llevado al mercado para satisfacer su deseo, porque en general la persona que no tiene dinero, por más que quisiera tener un coche, no va con el dinero al mercado a adquirir el coche. Smith acá está haciendo una diferencia que es, no nos interesa la demanda absoluta, o sea, los deseos de todas las personas de tener cualquier tipo de bienes. Yo podría desear tener, vamos a poner algo ridículo, un helicóptero, pero yo no voy con dinero al mercado a demandar efectivamente un helicóptero. Ni siquiera consulto su precio, no sé ni cómo se compra, no sé dónde se compran los helicópteros. Entonces, mi demanda no es una demanda efectiva, no está pujando en el mercado. Es una demanda, Smith lo diferencia y le llama absoluta. ¿Por qué a mí me parece esto relevante? Yo creo que en general esto no se le da tanta importancia en el capítulo, porque cuando veamos autores de la revolución marginalista, posteriores a, a Marx o a Mill, de 1870, Jevons, Balrà, Menger, en muchos casos no está esta diferencia. Entonces parece que la demanda absoluta son todas las cosas que las personas podrían llegar a desear. Sí, o sea, hay un deseo ahí de adquirir, pero las que van a afectar los precios son las personas que efectivamente van con dinero al mercado a pujar por esas mercancías. En particular creo que esto es importante en la obra de Menger. Menger va a elaborar una teoría donde va a ser un ordenamiento de los deseos de las personas, pero ese ordenamiento de deseos de las personas no implica que eso es una demanda efectiva. Significa que hay una forma en la cual esa persona va a estar ordenando sus preferencias. No están todo eso que se está ordenando demandando efectivamente en el mercado. Smith ejemplifica pujas de mercado en el capítulo. Yo acá lo puse como escenario A, escasez. Dice, la cantidad de una mercancía es insuficiente para cubrir la demanda efectiva. Algunos demandantes prefieren pagar más antes que renunciar a la mercancía. Se suscita inmediatamente una competencia entre compradores. El precio de mercado sube sobre el precio natural. Smith dice, bueno, esto pasa mucho en casos de bloqueos, épocas de hambre, cuando se demandan artículos de primera necesidad, ¿no? Y tenemos un escenario B que Smith ejemplifica, donde la oferta es mayor a la demanda efectiva. La cantidad de la mercancía excede la demanda efectiva, no puede venderse toda entre quienes pagarían el valor completo, hay una competencia entre vendedores para desprenderse de la mercancía, por ende todos corren a bajar el precio para venderla antes. El precio de mercado cae por debajo del precio natural, afectando
esto lo tendríamos que discutir, renta, salarios o beneficios. ¿Dónde pasa esto, dice Smith? Bueno, sucede en las mercancías que tienen mayor competencia, en artículos, por ejemplo, perecederos, él dice naranjas, que en bienes durables, hierro viejo. Son los ejemplos que él pone. Pero quiero decir, tiene sentido pensar que esto tiende a ocurrir mucho más en aquellos productos que se pudren y que cuando pasan los días y el productor no lo vende, va a tender a bajar el precio para apurarse a venderlo antes de perder la mercancía, que en aquellos productos que son durables y que, bueno, si no se venden hoy, tal vez se venda después. Entonces tiende a ser menos probable que su poseedor quiera bajar el precio de ese bien para desprendérselo lo antes posible. Smith dice, ¿de qué dependen entonces los precios? ¿De mercado? Bueno, de estas pujas entre oferta y demanda pueden existir precios exorbitantes. ¿Eso de qué va a depender? De la importancia mayor o menor que se le dé al bien en cuestión que se está discutiendo. Si por momentos las personas muchas lo quieren, el precio puede ser muy alto y desprenderse muchísimo del precio natural, y podría pasar lo contrario. Entonces, Smith explica todo un mecanismo de ajuste en este caso entre el precio de mercado y el precio natural. Tenemos un precio de mercado que es menor al precio natural, se afecta a alguno de los intereses, terratenientes, trabajadores o capitalistas retiran recursos, disminuye la oferta, sube el precio y debería ajustarse. Ahora, acá la pregunta es, ¿cuál es el interés que se ve afectado? Esto es lo que va a terminar de discernir Smith en los próximos capítulos, pero él en este desajuste entre precio de mercado y precio natural muy de corto plazo, lo que tiende a decir es que normalmente lo primero que se va ajustado es la ganancia, porque tanto la renta como el salario provienen de un contrato que no se puede ver afectado en el cortísimo plazo en muchos casos. Por lo tanto, en el corto plazo, para bien o para mal, lo que ajusta es el beneficio. ¿Por qué digo para bien o para mal? Bueno, si cae mucho el precio, el propietario del capital, el que está vendiendo la mercancía, va a perder beneficios. Pero puede ser para bien, porque si el precio de mercado sube mucho sobre el natural, en ese corto plazo lo que va a tener es una ganancia muy alta. Ahora, acá hay una idea completamente newtoniana, donde el precio natural es un centro de reposo y el precio de mercado puede subir, puede bajar, pero tiende a través del proceso de ajuste natural al precio natural. Smith lo que dice acá, y voy a leer la cita, dice, contingencias diversas pueden a veces mantenerlos suspendidos, los precios, durante cierto tiempo por encima o por debajo de aquel, pero cualesquiera que sean los obstáculos que les impiden alcanzar su centro de reposo y permanencia, continuamente gravitan hacia él. De este modo, el conjunto de actividades desarrolladas anualmente para situar cualquier mercancía en el mercado se ajusta en forma natural a la demanda efectiva. Por ende, los precios tienden al precio natural, que está determinado por la demanda efectiva que exista de ese bien. Puede haber contingencias, puede haber cosas que hagan que ese precio de mercado sea mayor o menor. Lo que importa es a dónde tiende. Hay una idea completamente newtoniana, que Smith, por supuesto, conoce la obra de Newton, tiene escritos, no quiero decir de juventud porque no era tan chico, pero cuando escribió de sus primeros escritos que está hablando sobre la obra de Newton, y acá hay una idea muy clara en este sentido, de que los precios de mercado pueden ser mayores o menores, pero que deben tender a un precio natural. Smith da algunos ejemplos de cómo este precio de mercado puede no ser el natural y habla de fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, dicen un luto público. Hay un luto público por alguien muy importante y un montón de personas van a comprar tela negra pues se tienen que vestir de negro. ¿Qué va a pasar con los comerciantes de tela? Bueno, aumentan su beneficio. Tienen un stock, pero para la demanda que hay momentáneamente hay una escasez de esta mercancía. Por ende van a ganar más. Los tejedores tienen un salario estable. No falta trabajo, falta materia prima, o sea, falta tela negra. Por ende los tejedores no van a tener un aumento de su salario. Los sastres, dice Smith, su salario puede subir porque hay escasez de mano de obra para una confección inmediata en el luto público. Entonces hay que ver en cada caso cómo las fluctuaciones por la escasez de una mercancía afectan distintamente salarios y beneficios según la naturaleza de la producción de lo que esté faltando. En este caso no va a aumentar el salario de tejedores, pero sí aumentaría el beneficio de los comerciantes de telas, como va a aumentar los salarios de los sastres, porque en el corto plazo se les va a estar requiriendo a muchos de ellos que tengan que tejer vestidos o ropa negra para este luto público. Ahora teníamos el precio de mercado, que puede diferir del precio natural momentáneamente, y Smith dice, bueno, puede haber desviaciones artificiales del precio de mercado del precio natural. ¿Cómo? Bueno, precios sostenidos por encima del natural
Puede haber accidentes naturales, incendio, una inundación, etcétera, ordenanzas gubernamentales vinculadas a legislaciones, y Smith va a hablar también de secretos en el comercio y la manufactura. Smith, por ejemplo, acaba de hablar del precio de monopolio y va a decir, un monopolio otorgado a un individuo o a una compañía de comercio produce el mismo efecto que un secreto manufacturero comercial. Los monopolistas, manteniendo siempre bajas las disponibilidades de su producto en el mercado o no satisfaciendo jamás la demanda efectiva, venden sus géneros a un precio mucho más alto que el natural y elevan por encima de la tasa natural sus ganancias. El precio de monopolio es por tanto el más alto que se puede obtener. Por el contrario, el precio natural o de libre competencia es el más bajo. Entonces, Smith acá contrapone. El precio de monopolio es como tener un secreto manufacturero, dice. Lo que le permite al monopolista es no llevar lo suficiente al mercado como para garantizar esa demanda efectiva que va a haber y por ende sostener los precios altos. Es el más alto que puede haber. Y en contraposición a esto, el precio natural de libre competencia es el más bajo que se puede conseguir en un periodo considerable porque si hay un montón de productores y alguien está vendiendo o quiere vender muy caro, los otros productores se dan cuenta que ese precio deja mucho beneficio y entonces pueden ofrecer un poco menos, a lo que va a disparar una competencia entre los productores para cada uno ir bajando un poco el precio, y Smith considera que esto debería hacerlos tender en un mediano o largo plazo a lo que él va a llamar un precio natural. Los secretos en el comercio y la manufactura, básicamente Smith pone un ejemplo de un secreto industrial de un tintorero que descubre un procedimiento para obtener un color determinado que los demás no tienen. Si ese secreto se sostiene en el tiempo, esa persona va a tener un monopolio sobre ese color que puede desarrollar. Así podríamos también considerar que si alguien logra nuevas formas de producir algo que los demás no pueden producir, eso le garantiza, obviamente por cuestiones de técnica comercial, un monopolio. No es un monopolio por una ordenanza pública, es un monopolio porque esa persona puede hacer algo que los demás no. Smith ya diferencia estas dos situaciones. ¿Y esto qué le va a permitir tener al monopolista? Bueno, ganancias extraordinarias que provienen del alto precio que va a poder vender sus productos. Una de las cosas que Smith va a explicar es que los precios altos de las mercancías, de los precios de mercados que se desvían de los precios naturales, pueden mantenerse durante bastante tiempo por secretos, por regulaciones, etc. Ahora, lo que Smith dice es que los precios bajos rara vez pueden mantenerse. ¿Por qué? Si el precio es muy bajo durante mucho tiempo, el interés personal de los productores, del que destina su capital ahí o de los que trabajan en ese sector, van a retirar eventualmente el capital o el trabajo de ese sector. ¿Qué quiere decir esto? Y si yo produzco algún tipo de bien que durante muchísimo tiempo se vende a un precio muy bajo, eventualmente los capitales van a cerrar, van a dejar de producir y se van a ir a producir otras ramas de la producción donde la tasa de ganancia se ajuste a la media. Entonces, como conclusión de todo este capítulo, que insisto, para mí es uno de mis capítulos favoritos de la obra de Smith, porque Smith obviamente no usa la palabra capitalismo, no existía en la época, no se usaba, pero para mí lo que Smith está poniendo acá en juego es una explicación sistémica de cómo los precios suben o bajan en torno a un precio que él va a llamar precio natural y cómo esto ajusta las retribuciones de salarios, beneficios y rentas. Con lo cual está dando una explicación de cómo funciona el sistema. Los capitales disputan la ganancia por tener más ganancia. Bueno, en algunos sectores el precio va a subir, en algunos va a bajar. Esto va a hacer que algunos capitales de un sector se vayan a otro sector y esto lo que va a hacer es tender a igualar la tasa de ganancia en el largo plazo. Entonces es una explicación de cómo está funcionando todo el sistema de forma conjunta a través del mercado. Smith lo que va a decir es el precio de mercado fluctúa, el precio natural varía con la tasa natural y lo que varían son sus componentes. Por lo tanto, acá abrimos lo que nos quedan los próximos 4 capítulos, que son los 4 capítulos finales del libro 1 de la riqueza de las naciones, que es cómo son las variaciones de estas partes componentes. O sea, en mí lo que está diciendo es el precio de mercado sube o baja y varía del natural. Esto lo que va a ajustar son los salarios, los beneficios y rentas. Bueno, ¿cómo varían estos salarios, beneficios y rentas? ¿De qué dependen? ¿Qué las condiciona? Del beneficio hablamos un poco acá. Pero, ¿de qué depende el salario? ¿De qué depende la renta? Y eso es lo que Smith va a tratar de explicar y lo que vamos a estar explicando en los próximos videos para concluir el libro 1 de la riqueza de las naciones. Muchas gracias.